Escúchenme bien, porque lo que estoy a punto de decirles no lo encontrarán en ningún libro, en ningún documental, en ningún canal de televisión. Lo que voy a contarles esta noche me costó la vida, literalmente. Y si llegaron hasta aquí, si algo los trajo a este video en este momento exacto, necesito que se queden, porque tal vez lo que yo vi fue también para ustedes. Mi nombre es Rodrigo Salinas. Fui músico, fui de esos que vivían para el aplauso, para la foto, para el número de reproducciones. Fui de los que dormían con el teléfono en la mano revisando cuánta gente los había visto. Y una noche, manejando solo después de un evento en que todos me dijeron que era brillante, un semáforo en rojo y un segundo de distracción me mandaron al lugar que ninguna canción, ninguna película y ninguna pesadilla habían logrado describir correctamente. Pero eso no es lo que más me quitó el sueño cuando volví. Lo que me quitó el sueño fue lo que vi allá. O mejor dicho, ¿a quién vi allá? Había un valle enorme, rodeado de paredes de roca negra, lleno de almas atrapadas en su propia fama. Y en el centro de ese valle, rodeado del eco eterno de aplausos que quemaban en lugar de consolar, estaba él. Reconocí su silueta antes de reconocer su cara. Reconocí su forma de moverse, su estatura, la energía que irradiaba incluso allí. Era inconfundible. Era el hombre cuya voz había sido la banda sonora de las bodas, los funerales, los cumpleaños y los corazones rotos de toda una generación. Y estaba gritando, no cantando, gritando, con la misma melodía de sus canciones más famosas, pero convertida en súplica. Convertida en el sonido de alguien que finalmente entiende algo que ya es demasiado tarde para cambiar. Lo que escuché en ese grito me persigue cada noche. Y si me permiten, esta noche se los voy a contar todo, desde el principio, desde el momento en que mi corazón se detuvo, hasta el momento en que un médico dio un paso atrás y dijo con voz temblorosa: «Tenemos pulso. Siéntense, apaguen lo que tengan que apagar. Porque esto no va a ser corto y no va a ser fácil, pero sí va a ser verdad. Y la verdad, cuando uno la ha visto de frente, no puede guardarse». Me quedé suspendido sobre la escena durante lo que pudo haber sido un minuto o pudo haber sido una eternidad. El tiempo, fuera del cuerpo, no funciona igual. No hay relojes, no hay urgencia, solo hay presencia y ausencia. Y yo estaba aprendiendo a vivir en esa grieta entre las dos. Los paramédicos llegaron rápido. Los vi trabajar sobre mi cuerpo con esa eficiencia fría que tienen los que ven la muerte todos los días. Uno de ellos sacudió la cabeza levemente cuando revisó mis pupilas. Ese gesto pequeño, casi invisible, me heló el alma. Era la clase de gesto que uno hace cuando ya sabe el resultado. Traté de acercarme a ellos. No caminé, me moví de otra manera, como si el pensamiento fuera el transporte. Me acerqué al paramédico que sacudió la cabeza y quise agarrarlo del hombro. Mis manos pasaron a través de él como si yo fuera niebla. En ese momento entendí, con una claridad brutal, que ya no era parte de ese mundo. Sentí pánico. El tipo de pánico que uno siente cuando está solo en mar abierto y no ve tierra en ninguna dirección. Mi mente empezó a correr. Mi mamá, mis hermanos, los amigos que tenía, las canciones que no había terminado de grabar. Las cosas que debía haber dicho y nunca dije. Todo llegó al mismo tiempo como una avalancha. Intenté seguir la ambulancia y lo logré de alguna manera sin moverme físicamente. Llegué al hospital antes que ellos. Vi a las enfermeras preparar la sala de urgencias. Vi el monitor cardíaco encenderse. Vi cómo conectaban mi cuerpo a las máquinas como si fuera un instrumento que necesitaba recalibrarse, pero el instrumento no respondía. Hubo un momento, justo cuando el médico tomaba el desfibrilador, en que mi cuerpo arqueó con el choque eléctrico y yo sentí algo extraño, un jalón, como si una cuerda invisible entre mi cuerpo y yo se tensara, un jalón que decía, vuelve. Pero también había otra fuerza, una más fuerte, una que jalaba en dirección contraria. Traté de resistirme a esa segunda fuerza. Realmente lo intenté. Me aferré mentalmente a las imágenes de mi familia, a la cara de mi madre, al sonido de las canciones que amaba. Pero la fuerza no negociaba. Era paciente. Era inevitable. Era como el agua que sube alrededor de tus rodillas.
No importa cuánto corras, el nivel sube. Y entonces, sin que yo tomara ninguna decisión consciente, el hospital desapareció. La sala de urgencias, el médico, el monitor cardíaco, el olor a antiséptico. Todo se disolvió. Y yo me quedé solo, completamente solo, en un lugar que no era ningún lugar. Esperé. Eso fue lo primero que hice. Esperar. Porque toda mi vida me habían enseñado que después de la muerte viene algo. Luz, paz, ángeles, una voz amorosa. Eso era lo que yo esperaba. Eso era lo que merecía, o eso creía. Había crecido en una familia creyente. Había ido a la iglesia los domingos, al menos de niño. Había cantado himnos, había rezado antes de dormir durante años. Sí, me alejé. Sí, prioricé la fama sobre todo. Pero en el fondo de mí, siempre pensé que con Dios teníamos una especie de trato. Yo hacía lo suficiente para no caer en lo peor, y Él en algún momento me recibiría. Pero allí, suspendido en ese no lugar, no llegó nada, ninguna luz, ningún sonido amable, ninguna presencia cálida, solo una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz, sino algo activo, una oscuridad que se sentía como una presencia. Llamé a Dios. No con palabras formales, no con ninguna oración que hubiera aprendido. Lo llamé como llama uno cuando está perdido en la noche y cree escuchar un sonido extraño, con el alma apretada y la voz temblando. ¿Estás ahí? Por favor. ¿Estás ahí? El silencio respondió. Y el silencio, cuando uno espera la voz de Dios, es la respuesta más aterradora que puede existir. Empecé a entender algo que no quería entender. Empecé a revisar mi vida como quien revisa una cuenta bancaria que cree llena y descubre que está en rojo. ¿Cuándo fue la última vez que oré sin pedir algo? ¿Cuándo fue la última vez que pensé en alguien más antes que en mí mismo? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo sin calcular cómo me haría ver? Las respuestas no llegaban, y su ausencia era más elocuente que cualquier confesión. El silencio duró y duró hasta que dejó de ser silencio. Hasta que debajo de él, como música que se escucha a través de una pared, empecé a detectar algo. No era música, no era viento, era un sonido que venía de abajo. Y abajo, allí, no era una dirección, era un destino. No hubo aviso, no hubo cuenta regresiva. En un instante estaba suspendido en ese silencio opresivo y en el siguiente estaba cayendo. Pero caer tampoco es la palabra correcta. Porque en una caída normal uno siente el viento subiendo, la velocidad acelerando, el cuerpo resistiendo la gravedad. Esto era diferente. Era como ser absorbido, como si algo debajo hubiera abierto la boca y me tragara lentamente. La oscuridad que me rodeaba empezó a cambiar de textura. Dejó de ser una oscuridad vacía para convertirse en algo denso, casi pegajoso. Sentía que la atravesaba con dificultad, como si el aire se hubiera convertido en agua espesa. Y con esa densidad llegaron los olores. Primero algo metálico, luego algo a quemado, luego algo que no puedo comparar con ningún olor que haya conocido en la tierra. Era el olor de lo que se pudre sin morir. Escuché las primeras voces, lejanas al principio, como el murmullo de una multitud que uno escucha antes de llegar al estadio. Pero mientras descendía, mientras la oscuridad se volvía más densa y más caliente, las voces se separaron y empecé a distinguirlas. Eran lamentos, reales, humanos, con matices de personas distintas, voces de hombres, de mujeres, voces viejas y voces jóvenes, todas mezcladas en un coro que no seguía ninguna melodía. El calor creció gradualmente. No era el calor del fuego que uno conoce, el que calienta y ilumina. Era un calor que pesaba, un calor que apretaba los pulmones. Y lo más extraño, las llamas que empecé a ver a los lados de mi descenso no daban luz. Ardían en colores oscuros, casi negros, y en lugar de iluminar lo que tocaban, parecían absorber la visibilidad de todo lo que estaba cerca. Intenté rezar. Intenté repetir cualquier cosa que recordara de mi infancia. Padre nuestro que estás en los cielos. La oración se disolvió en mi mente antes de que pudiera terminarla. Era como intentar encender un fósforo bajo el agua.
Las palabras existían, pero no llegaban a ningún lado. Lo que más me perturbó durante ese descenso no fue el calor, ni el olor, ni los sonidos. Fue la sensación de que la oscuridad me conocía. No sé cómo explicarlo mejor. Era como descender por un lugar que había sido construido específicamente para mí. La oscuridad no era aleatoria, tenía forma. Y esa forma tenía que ver con mi historia. En ciertos momentos del descenso, fragmentos de mi vida aparecían alrededor de mí como si fueran pantallas. No como memorias suaves ni como sueños, como evidencias. Vi la cara de personas a quienes había usado para subir, productores a los que traicioné, músicos a los que robé ideas sin crédito, mujeres a las que engañé con promesas que sabía que no cumpliría. Cada cara tenía una expresión que no era de odio, era de decepción. Y eso fue peor. Cuando el descenso terminó, no fue con un impacto, fue con una detención, súbita, como cuando el elevador llega al piso más bajo y se para. Y ante mí, extendiéndose hacia una profundidad que los ojos no podían medir, había un mundo. Lo primero que entendí al llegar fue que aquel lugar no era caótico, era lo opuesto. Tenía una estructura, una lógica, una geografía propia. Había caminos. Había divisiones, había lo que solo puedo llamar regiones, cada una con su propia atmósfera y su propio tipo de tormento. Y yo fui guiado sin que nadie me guiara físicamente hacia una de esas regiones. El camino hacia allá estaba bordeado de algo que tardé en identificar. No eran árboles, eran estructuras que se parecían a trofeos, a monumentos, a pedestales. Pero todos estaban rotos, agrietados, ennegrecidos. Lo que alguna vez pudo haber sido una figura de victorias humanas era ahora solo una forma retorcida que ardía desde adentro con esa llama oscura que no iluminaba. Llegué al borde de un valle. Y lo que vi desde allí me quitó lo que quedaba de cualquier esperanza que hubiera sobrevivido a la caída. Era un espacio inmenso, rodeado de paredes de roca negra, con miles y miles de almas distribuidas en su interior. Pero estas almas no estaban en jaulas ni en pozos. Estaban en algo peor. Estaban atrapadas en su propia gloria. Cada alma en ese valle estaba rodeada de un eco de su vida pasada. Imágenes de sí mismos en su momento de mayor fama, fotografías proyectadas en el aire como hologramas deformados, titulares de periódicos escritos en llamas, aplausos que sonaban y sonaban sin parar, pero de una manera que lastimaba en lugar de satisfacer. Era como estar en un concierto en que el volumen no puede bajarse nunca, en que la música que antes te definía ahora te destruye. Entendí la lógica de ese lugar con una claridad que me enfermó. Estas eran personas que habían hecho de sí mismas su propio Dios, que habían sacrificado todo lo sagrado en el altar del reconocimiento, que habían pisoteado a otros para ser los primeros, y ahora estaban condenados a ser exactamente lo que quisieron ser, el centro eterno de una atención que ya no podía ser apagada. Me moví por el borde del valle sin entrar, mirando. Reconocí rostros. No quiero dar nombres de personas que tal vez solo yo vi allí y que no me corresponde juzgar, pero había rostros del mundo del espectáculo, del deporte, de la política, gente que en la tierra fue adorada, gente a quien yo mismo había admirado. Y entonces lo vi. Estaba en el centro del valle, rodeado de un eco más grande que el de todos los demás. Las imágenes que lo rodeaban eran inconfundibles. Esa figura pequeña, ese sombrero característico, esa sonrisa que había hecho llorar a millones. Juan Gabriel, el divo de Juárez, el hombre cuya música había sido el fondo sonoro de los momentos más importantes de mi vida. Lo vi y no pude respirar. Me acerqué porque no pude no acercarme. Era como si los pies me llevaran solos, aunque en aquel lugar no tenía pies reales. Me acerqué hasta que lo vi con la misma claridad con que veía mis propias manos, y lo que vi me partió algo por dentro que todavía no ha terminado de sanar. No estaba cantando. Eso fue lo primero que me golpeó. Juan Gabriel, que había vivido para la canción, que había convertido su voz en su identidad, su amor, su escudo, su razón de existir. No estaba cantando, estaba gritando,
y esos gritos tenían la misma melodía de sus canciones, el mismo ritmo, la misma cadencia, pero el contenido era diferente. Eran súplicas, eran el reconocimiento tardío de algo que en vida nunca había querido ver. Lo que lo rodeaba era una representación permanente de su fama. Los aplausos, los estadios llenos, los discos de oro, los premios, los titulares, las masas que lo amaban. Todo estaba allí, proyectado y amplificado eternamente. Pero él no podía disfrutarlo, solo podía verlo. Y verlo le producía un dolor que yo sentí como si fuera mío, porque de alguna manera, en aquel lugar, los límites entre las almas eran más permeables. Un ser estaba cerca de él. No puedo llamarlo ángel porque no lo era. No puedo llamarlo demonio tampoco, no todavía, porque su forma era casi elegante. Me habló, aunque no a mí directamente. Habló como quien explica algo que ya debería ser obvio, y dijo: «Este hombre tuvo un don que no le pertenecía, y lo usó como si fuera suyo. Lo convirtió en su trono en lugar de convertirlo en un puente». No entendí de inmediato, pero seguí mirando, y lo que vi después fue lo que me quebró. Debajo del eco de la fama, debajo de los aplausos que sonaban en bucle eterno, había imágenes de otras cosas, personas que habían sido heridas por las decisiones de aquella vida, contratos rotos, silencios cuando alguien necesitaba una voz, el don usado para alimentar el ego cuando podía haber alimentado el alma de otros. No hablo de los pecados que el mundo conoció, hablo de los que nadie vio, los que se cometen en el corazón, donde no hay cámaras pero sí hay testigos eternos. Y fue en ese momento cuando el ser giró hacia mí, y sus ojos, si es que se les podía llamar ojos, me miraron con una familiaridad que me heló. «¿Y tú?», me dijo. «¿Tú para qué usaste lo que te dieron?». Mi vida entera pasó frente a mí en ese instante, pero no la versión que yo contaba en entrevistas, la versión real, las traiciones pequeñas, los talentos que usé para seducir en lugar de servir. Las canciones que compuse pensando en cuántos seguidores ganaría, no en quién podría sanar escuchándolas. El amor que fingí para no estar solo en los eventos. La fe que aparenté porque daba buena imagen. Vi mi propio valle, construido con los mismos materiales que el de todos los demás que estaban allí. Y entendí que no había venido solo a ver a otro. Había venido a verme a mí mismo en otro espejo. El ser que había hablado antes se acercó a mí de manera directa ahora. Ya no estaba interesado en Juan Gabriel. Yo era su objetivo. Y cuando se acercó sentí algo que no había sentido en toda mi vida. La sensación de ser completamente conocido. Cada pensamiento que había tenido, cada motivación escondida detrás de cada acción que parecía buena, cada vez que había orado con la boca pero no con el corazón, todo estaba expuesto. No podía mentir. No había versión de mí mismo que pudiera construir en ese instante para defenderme. «Tú también perteneces aquí», dijo. Y su voz no era de rabia, era de lógica fría. «Usaste la música para adorarte. Construiste tu identidad sobre la admiración de otros. Te llenaste de orgullo y lo llamaste confianza. Te alejaste de todo lo sagrado y lo llamaste libertad. Quise discutir. Quise levantar algún argumento, alguna excepción, algún momento de mi vida que pudiera presentar como evidencia de que no merecía aquel lugar. Pero cada vez que mi mente formaba un argumento, la imagen correspondiente de la realidad aparecía para deshacerlo. El ser no necesitaba pelear conmigo. La verdad hacía todo el trabajo. Me tomó, no con manos que uno pueda agarrar o empujar. Me tomó con una fuerza que era más principio que física. Y empecé a ser arrastrado hacia el interior del valle, hacia donde estaban las almas, hacia donde los aplausos sonaban para siempre y quemaban en lugar de consolar. Y supe, con una certeza que no tenía espacio para la esperanza, que mi lugar estaba allí. Fue en ese momento, en ese punto exacto de rendición total, que algo en lo profundo de mí hizo una cosa que yo no había hecho en décadas. No una oración, no una petición, no siquiera una frase completa, solo un nombre saliendo de lo más roto que había en mí.
no como religión, sino como náufrago que ve una madera en el océano y se aferra a ella porque es lo único que hay. Jesús. La primera vez el nombre se ahogó. El peso del valle lo aplastó antes de que pudiera llegar a ningún lado. El ser sonrió con algo que no era alegría. Yo lo intenté de nuevo, con más desesperación, con más verdad, sin orgullo, sin cálculo, sin la versión de mí que cantaba para ser visto, con la versión que nadie había visto nunca. Jesús. El valle se estremeció. No metafóricamente, físicamente, o lo que fuera que físicamente significara allí. El suelo vibró. Las llamas oscuras parpadearon. El ser que me tenía soltó algo en su agarre. Y entonces, desde arriba, desde una dirección que no existía en aquel lugar, pero que de repente existió, llegó una luz. No era la luz del sol. No era la luz de ningún foco. Era una luz que venía con peso propio, con autoridad propia, con una presencia que hizo que todo en aquel lugar retrocediera como cuando uno enciende la lámpara en un cuarto lleno de insectos nocturnos. El ser retrocedió. El eco de los aplausos se silenció. Y en la luz, una figura. No la pude ver completamente. No creo que ningún ser humano pueda. Pero la sentí. Y lo que sentí fue lo más devastador y lo más hermoso que había experimentado jamás. La presencia no me habló con palabras al principio. Habló con algo que estaba por encima de las palabras, con una verdad directa que entró en mí antes de que yo pudiera filtrarla o defenderme de ella. Y lo que comunicó no fue condena, fue algo peor y mejor al mismo tiempo. Fue la imagen de lo que yo podría haber sido, de lo que todavía podía ser. Cuando finalmente escuché una voz, era la más tranquila que había oído en toda esa experiencia. Sin enojo, sin distancia, con una tristeza que no era debilidad, sino la tristeza de alguien que ha esperado mucho tiempo algo que ama. Me dijo que yo había recibido un don real, que la música que estaba en mí no era accidental, y que ese don había sido dado no para construir mi nombre, sino para construir algo en los corazones de las personas que me escucharan. Luego habló de Juan Gabriel, y lo que dijo no fue una condena definitiva. Fue una explicación. Me dijo que lo que yo vi allí era la consecuencia de un don mal dirigido. Me dijo que no le correspondía a ningún ser humano juzgar el destino eterno de otro, que lo que me mostró tenía un propósito, y ese propósito era yo. Ver en otro lo que podría ser yo si volvía y seguía igual. Vuelve, me dijo. Y el tono de esa palabra no era una orden, era una invitación. La clase de invitación que solo tiene sentido si el que invita te conoce de verdad y te sigue queriendo de todas formas. El regreso fue violento. Fue como si alguien me tomara por los hombros y me azotara contra el suelo. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo blanco de una sala de hospital, la lámpara redonda encima de mí, la cara de un médico que daba un paso atrás con los ojos abiertos. «Tenemos pulso», escuché. Y esas palabras me hicieron llorar de una manera que nunca había llorado, ni en mis momentos más oscuros, ni en mis momentos más felices. Mi recuperación tomó semanas, y durante esas semanas solo pensé en una cosa, no en los contratos que había perdido, no en los seguidores que había perdido por haber desaparecido de las redes. Pensé en las personas a quienes debía una disculpa real, y una por una las busqué. El productor al que traicioné. Lo llamé. Tardé 40 minutos en decir lo que tenía que decir, porque el orgullo todavía jalaba hacia el otro lado, pero lo dije. Y él lloró. Y yo lloré. Y algo que llevaba años cerrado entre nosotros se abrió. La música que hago ahora es diferente. No porque cambié el estilo, porque cambié la intención. Antes componía desde el ego, desde el hambre de ser visto. Ahora compongo desde un lugar diferente, más pequeño, más honesto. Y curiosamente, lo que sale de ese lugar más pequeño llega más lejos que todo lo que hice antes. Sigo pensando en el Valle de la Fama. Sigo escuchando, en los momentos de silencio, el eco de aquellos aplausos que quemaban. Y cada vez que siento el jalón de querer ser reconocido por encima de todo lo demás,
Recuerdo los ojos de aquellas almas atrapadas en su propia gloria. Y recuerdo que el aplauso de los hombres dura un instante, y que hay algo para lo que fue hecho el alma humana que es mucho, mucho más grande que cualquier estadio lleno. Si llegaste hasta aquí, necesito decirte algo antes de terminar. No soy un hombre perfecto. Sigo fallando. Sigo tentado por el orgullo, por el deseo de ser visto, por esa voz que me dice que no soy suficiente a menos que alguien me lo confirme. La diferencia es que ahora sé de dónde viene esa voz. Y sé que no es la voz que tiene autoridad sobre mi alma. Lo que vi no lo cuento para asustarlos. Lo cuento porque cuando estuve allí, en ese borde, la única cosa que lamentaba con genuina profundidad no era haber tenido poca fama, era haber tenido poco amor. Amor real. El que se da sin cámara, sin aplauso, sin cálculo. El que le cambia la vida a alguien aunque nadie se entere. Si tienen un don, úsenlo para servir. Si tienen una voz, úsenla para sanar. Si tienen una historia, cuéntenla para que alguien no cometa los mismos errores que cometieron ustedes. El Valle de la Fama existe para quienes convirtieron el don en un trono. Pero hay otro lugar, uno construido sobre lo opuesto, al que todavía pueden elegir ir. Todavía pueden elegir, y esa es la noticia más grande que tengo para darles hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por escuchar la historia de un hombre que tuvo que morir para aprender a vivir. Que sus vidas sean llenas de algo que no se rompe, de algo que no se apaga, de algo que sigue brillando cuando los aplausos se acaben. Deus os abençoe.